Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Comienza el mes de junio lleno de tensiones en todas partes. Para nosotros el primer día de Luma, a cargo de lo que fue nuestra Autoridad de Energía Eléctrica. Inicia la temporada de huracanes que está prevista para ser una muy activa. Y en Estados Unidos se desatan serias controversias que incluso amenazan esa democracia. De hecho, creo que fue ayer, en días recientes, los demócratas tuvieron un logro importante, ya que lograron aguantar una legislación para restringir el voto en el estado de Texas. De eso hablaremos más tardecito sobre eso. Pero mientras tanto, también, como estamos en el Día de Internacionales, el presidente Joe Biden anunció que para mediados de junio tendrá una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. Y de hecho, ante ese anuncio, pues ha habido muchísimas reacciones, muchísimos análisis en la prensa norteamericana. Por ejemplo, el New York Times señaló que la cumbre llega en el peor momento de las relaciones ruso-americanas desde la caída de la Unión Soviética hace 30 años atrás. Por su parte, en una columna de Jennifer Rubin en el Washington Post, que ella señala que lo que preocupa es lo que se diga y lo que se obtenga de esa cumbre, porque va a ocurrir en momentos en que Rusia es menos agresiva de lo usual y las reuniones ocurridas con esos propósitos anteriormente han probado ser no muy efectivas. Y el resultado de las mismas ha sido falsas expectativas. Y mientras tanto, la revista Foreign Affairs, en una visión más amplia de las relaciones internacionales, señala que Biden desea regresar a la nación a su rol tradicional de catalizador internacional, cooperativo e incondicional defensor de valores liberales en el extranjero, pero sin embargo, esa visión enfrenta en este momento un escepticismo profundo en el pueblo americano. Y bueno, ahí estoy sirviendo la mesa para conversar con el profesor que nos visita desde Connecticut y a quien estoy muy agradecida de que esté aquí, el doctor Robert Venator. Buenos días, doctor Venator. Gracias, buenos días. También nuestro queridísimo amigo personal, entrañable y periodista Manolo Cos, otro incondicional de este programa. Manolo, gracias por siempre decir que sí. Claro, gracias a ti y saludos a Robert. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Vamos a ver, ya les serví la mesa ahí con unas visiones de lo que se discute en Estados Unidos sobre el tema en particular de esta cumbre que va a ocurrir entiendo, el 16 de junio. Doctor, adelante. Gracias. Mira, mientras toda la vez estamos bien. Mira, quiero alertar o quiero apuntar por lo menos 5 puntos rápidamente, no quiero acaparar el programa. Una, obviamente, hay un intento de reorganizar el orden global. ¿Quiénes son los ejes que van a manipular el control? Y está China, Rusia, Europa como que ha sido marginada un poquito y Estados Unidos ha estado aislado un poco. O sea que eso es parte del debate. Hay un intento también para reintroducir a Europa dentro de ese frente para tratar de parar a Putin. Y eso está vinculado con la OTAN y la respuesta de la OTAN a la ocupación de Ucrania. Y obviamente lo de Belarus, que hablamos luego. También Estados Unidos está bajo acoso, no solamente con las elecciones, pero ahora con la paralización de la tubería de gasolina en el sur, que se asume que fue un grupo ruso, le paralizaron, y han habido otros incidentes también que no han sido reportados. Y encima de eso, Jen Psaki, la persona que habla en nombre del presidente, ha argumentado que el presidente Biden lo que tiene es un interés en crear una especie de estabilidad en esa relación entre Rusia y Estados Unidos. Pero, a mi entender también, yo creo que detrás de eso hay un interés en crear una estabilización doméstica en Estados Unidos frente a los ataques de Rusia, tanto en el ámbito electoral como en el ámbito económico y en el ámbito de las relaciones mediáticas, y particularmente con esta cuestión de fake news que está destabilizando al país. Y entonces finalmente yo creo que también hay un intento de romper un poco lo que empezó Trump, que fue darle una plataforma a los rusos para que tuvieran un espacio más poderoso en el ámbito internacional, por las razones que fueran. O sea, yo creo que hay que conceptualizar una pluralidad de issues para entender lo que va a pasar en junio 16 en Ginebra, en esta reunión entre Biden y Putin.
A mí me parece que esto un poco ya se ha anticipado un poco qué es lo que va a hablarse. La agenda todavía la están tratando de definir, pues, y entonces también un poco hay que mirar cuál es el discurso para las gradas, ¿no? Para movilizar tu gente y dar unas impresiones, y otras cosas son los que se negociará como asuntos de Estado que no van a ser las portadas, ¿no? Sino son negociaciones más internas, probablemente más estratégicas que el discurso hacia afuera. El discurso hasta ahora de Biden ha sido muy duro contra Rusia, contra China. En la reunión en Alaska con China salieron a las trompadas, o sea, eso fue pam, pum, pam. Y entonces parecía, sí, pues parecía como una pelea de boxeo, de esas que los dos boxeadores salen corriendo, suena la campana y empiezan a tirarse puños, como que tú dices, pero espérate, no se van a hacer un poquito de estudio y de ponerle finés al asunto, ¿no? Fue una reunión muy dura, y en la primera entrevista sobre temas internacionales de Biden le dijo asesino a Putin. Entonces, eso son palabras gruesas, ¿no? Y un poco, pues entonces uno empieza a notar que, caramba, estos no están hablando para negociar, estos están hablando para un poco acomodar sus seguidores y tal cosa, ¿no? Y eso no se va a ver plasmado en una negociación así. Yo creo que los temas más importantes, las administraciones, por lo menos, o sea, Biden no es un neófito, o sea, Biden fue 8 años vicepresidente de Obama, fue su principal embajador, prácticamente estuvo en las negociaciones más importantes del gobierno de Obama, lo de Cuba, lo de Colombia, estuvo negociando directamente con Rusia, China, con el conflicto en el Medio Oriente. O sea que es una persona que no va a depender tanto de sus asesores, sino que ya tiene una idea formada de lo que quiere desarrollar. Él tiene una idea bastante clara de lo que. Y generalmente las administraciones demócratas, Obama, Jimmy Carter, el mismo, todos los presidentes demócratas tienden a subrayar el asunto de los derechos humanos como un valor universal, y eso ya lo ha esgrimido Biden, ¿no? Como una pieza importante de su plataforma, ¿no? Su política internacional. Yo creo que también se ha adelantado por parte de él, quiere regresar a donde un poco lo sacó la administración de Trump, en el sentido de romper con el multilateralismo, o sea, y funcionar prácticamente aislado, negociar solo de país a país, no obviar las instancias multilaterales como las Naciones Unidas, como la UNESCO, como otras instancias, ¿no? De que son plataformas de multilaterales. Eso Trump le dio no, o sea, Estados Unidos no se mete en esto. O sea, nadie compite con nosotros somos únicos, y como somos únicos negociamos uno contra uno. Hay que ver también cuál va a ser la actitud de Trump con relación a Europa. Trump apoyó Brexit. El Brexit rompe el camino multilateral de desarrollo de la cooperación profunda entre los estados europeos, y Trump apoyó ese rompimiento. Hay que ver cuál es la aproximación de Biden. O sea, hay asuntos que son inevitables, aunque mucha gente no quisiera que existiera. Por ejemplo, el conflicto en el Medio Oriente, ¿cuál es la posición con relación a Israel? ¿Cuál es la posición con Irán? Si se regresa al tratado que se negoció con Irán y que Trump sacó a Estados Unidos, aunque todavía todos los principales países europeos, Francia, Rusia, Alemania, están impulsando, ¿no? de que Estados Unidos regrese a participar del tratado de no proliferación nuclear de Irán. Entonces, son temas a los cuales yo creo que va a ser parte de la retórica, ¿no? De hablarle duro, de decirle asesino y de tener que.
aparte de esa, que es un poco una pantalla, los issues más importantes, o sea, la no proliferación de armas nucleares en el Medio Oriente es importantísimo. Ahí se está jugando la existencia del planeta casi, ¿no? El asunto del calentamiento global, de la crisis del planetario, esos son asuntos que hay que abordarlo con medidas específicas, ¿no? Hay que reducir las emisiones de carbono, hay que reducir, y todos esos son acuerdos multilaterales a los que los Estados Unidos tiene que regresar, negociar y comenzar a implementar, porque Trump sacó a Estados Unidos de muchos tratados, entre ellos el de no proliferación nuclear de Irán, el tratado sobre el calentamiento global, el acuerdo de Kioto. O sea, hay una serie de asuntos, de tratados de los cuales Estados Unidos se retiró, que yo creo que una de las primeras gestiones que va a hacer la administración de Biden es un poco explorar su regreso, ¿no?, a este orden global. Seguro, y con esos dos temas, porque todo lo demás es como una arena movediza. Pero el asunto del calentamiento global y el asunto de pandemia, que no lo mencionaste, dos temas importantes sobre los que podría haber causas comunes, porque son asuntos que son de injerencia para ambos países. Robert. Mira, yo creo que la pandemia ha paralizado muchas conversaciones y muchos debates. Y ahora que se está planteando que estamos por lo menos Estados Unidos, déjame no hablar del resto del mundo, que hay un movimiento para salir de la crisis un poco, aunque no sé si Estados Unidos pueda salir cuando el resto del mundo no tiene acceso a vacunas. Pero eso ha paralizado unos debates. Yo creo que Biden está anticipando una especie de apertura global a esa discusión. En ese sentido, pues la pandemia como que ha ayudado a calmar un poco lo que podría haber sido más serio. En tanto al problema de cambios climáticos y calentamiento global es importantísimo porque estamos viendo una movilidad de personas que ya no pueden sustentarse en diferentes países. Lo que pasa es que otra vez la pandemia ha aplacado esa habilidad de movimiento. Lugares donde hay agua ya. Sí, no, o sea, yo estuve trabajando en un proyecto en República Dominicana donde se planteaba que en 20 años República Dominicana se podía quedar sin agua potable, porque por cada pulgada que sube el mar, a causa del calentamiento, se salinizan 100 metros dentro de la isla. Y eso podría pasar en Puerto Rico también. Mientras más sube el océano, pues más se salinizan los acuíferos locales, que puede ser peligrosísimo para las islas en general. Lo que hay que ver ahora es cuán rápido se abre el espacio de la pandemia para empezar a tener estos debates. Pero yo creo que la pandemia está todavía aplacando un poco, y más a nivel global. Sí, y todas estas cosas que mencionó Manolo, pienso también que muchas de las cosas que tú dijiste en tu apertura, Manolo, también son las que causan el escepticismo que tiene el norteamericano, sobre todo la prensa norteamericana, sobre qué va a pasar en esta cumbre. Manolo. Bueno, sí, es que si uno mira la política internacional norteamericana en el tiempo, siempre ha habido estos dos grandes grupos, o sea, dos grandes tendencias, la aislacionista, ¿no? La de que sacar a Estados Unidos de cualquier problema, yo no me meto en problemas fuera de Estados Unidos, nosotros mantenemos nuestras cosas aquí, nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Y la más imperialista, ¿no? La de intervenir y dirigir destinos fuera de su frontera. En ocasiones, o sea, cambian. Yo creo que ha ido cambiando notablemente hacia la parte más intervencionista en los últimos 100 años o poco menos. Ha sido muy intervencionista la política norteamericana. Yo creo que a partir incluso de la Segunda Guerra Mundial, donde se dio el gran debate si los Estados Unidos entraban o no entraban, ¿no?, a la guerra en Europa, a la vez que estaban en la guerra del Pacífico, y se generó todo ese debate, ¿no? Yo creo que ahora mismo, yo creo que los temas más importantes que debe abordar Estados Unidos, yo creo que a ellos les interesa mucho el asunto de recomponer la relación con China. Trump fue muy fuerte en su política exterior con relación a la República Popular China, y hay que ver cómo tratan de recomponer eso, no porque sean amigos de los chinos, sino por la cantidad de industrias norteamericanas establecidas en China que están
entonces que le peligra su desarrollo, su existencia. Entonces China se lleva muy bien. tienen que mirar esa parte. China se lleva muy bien con Rusia. Tengo que hacer una pausa, Manolo. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Manolo, concluye tu pensamiento para soltarle los topos aquí a nuestro amigo Venator. No, bueno, que yo creo que ahora en este periodo se van definiendo, ¿no? Y se van a ir abriendo. Si uno corre la cortina del discurso populista de que vamos a meterle mano y que Putin es asesino y los chinos no me mandan, si uno saca eso a un lado y trata de mirar por dónde es que van a ir a recomponerse las cosas. Y yo creo que de las primeras gestiones que va a hacer el cambio climático, o sea, los acuerdos de regreso a conversar y a integrarse al esfuerzo multilateral para guiar el enfrentamiento a la crisis climática, y segundo, todo el asunto de la desnuclearización del Medio Oriente. Yo creo que es en interés de todos, porque están todos allí metidos. O sea, hasta hace poco las tropas norteamericanas y rusas estaban casi frente a frente en Siria. De manera que hay espacios que hay que empezar a echarle un poquito de agua fría. Yo creo que esa es la intención de Biden. Yo creo que la intención de él es un poco recomponer lo que rompió Trump y darle curso a la política que venía desarrollando el Partido Demócrata desde los últimos 70 años, una cosa así. Pero hay también quien dice que en esos términos él no es tan distinto a Trump, sino que simplemente tiene otro tono. ¿Qué tú opinas? Mira, yo creo que este último punto de China que Manolo trae a reducir es importantísimo, porque la política pública de China es diferente a la de Estados Unidos. En Estados Unidos, pues hay un cambio político que le sigue un cambio económico. Para los chinos es importante hacer un cambio económico antes del cambio político. Y lo que hemos visto, por lo menos en los últimos ya 20 años, como pasa el tiempo, desde Bush, es que Estados Unidos le está dando espacio a China para expandirse por todo el mundo. China ha invertido en América Latina, en África, en todo el mundo, y ha creado una fuente económica que amenaza la hegemonía capitalista de Estados Unidos de una manera seria, y detrás de eso viene una agenda política. Y yo me he estado preguntando si este interés si Rusia lo que ha estado es como que haciendo espacio para que los chinos le den más peso, o sea, peleen un poco, le den un frente a Estados Unidos, y entonces Rusia aprovecharse de alguna coyuntura. Y me pregunto, y esto todavía es que no he tenido las conversaciones que debería tener, si parte de esta reunión que se va a dar en Ginebra es una especie de tantear el terreno, de ver dónde está Rusia en relación a la relación entre China y Estados Unidos, y qué se puede hacer con Rusia. Pero me sospecho que Rusia ha estado, Putin en particularmente, ha estado como que dándole espacio a China para que debilite un poco la hegemonía de Estados Unidos a nivel global. Y lo estamos viendo. Seguro, y como China prefiere penetrar antes de pelear, sí, eso es una cosa muy importante. Va aquí, se mete allá tranquilito, no pasa nada, no voy Económicamente, y ya, bueno, hasta en Santo Domingo están, así que... En Puerto Rico. Hay una presencia china bien grande. Claro. No, y yo creo que es la potencia que ellos están más atentos, ¿no? Yo creo precisamente porque sus vecinos son más dependientes de los chinos que los vecinos europeos de Rusia. Quizás por el gasoducto y los conductos estos de petróleo, particularmente de gas natural que cruzan que se exportan desde todo el sur de Rusia hacia el oeste, ¿no? Hacia Francia, Alemania. Alemania depende mucho de ese gas para sobre todo en los inviernos, ¿no? Para como calefacción. Pero sí, Europa tiene la OTAN, que está frente a usted también, o sea que hay una frontera más definida, ¿no? Con relación a sus vecinos, que China, que pues está Vietnam, está Corea, están países que dependen mucho de la fortaleza
económica china y de sus finanzas, de sus exportaciones e importaciones. Es un monstruo, ¿no? Porque es como decía un economista, ¿no? No es lo mismo, o sea, son muchas axilas chinas que piden desodorante, ¿no? O sea, no te digo, no, es que es un mercado tan inmenso que es desproporcionado, ¿no? Y son muy fieles, ¿no? Tienen una política de la cual no se desvían mucho, ¿no? Hay sus debates en el Partido Comunista, pero más o menos, si uno lee con alguna frecuencia la prensa china, van más o menos, no se desvían mucho del curso de sus asuntos, incluyendo los espacios autónomos que ellos tienen, ¿no? Que ellos han desarrollado en claves capitalistas dentro del Estado socialista. Son unos experimentos que de verdad que son interesantes mirarlos, ¿no? Y ver cómo se van desarrollando y ver cómo no hay una desviación muy grande entre los proyectos, ¿no? Los planes quinquenales y todos estos asuntos y el desarrollo de enclaves capitalistas dentro, como Shanghái, como Cantón. Son espacios grandes, ¿no? O sea, no son el espacio singularísimo que tiene Hong Kong, ¿no? Que está dentro de la República, pero sigue siendo prácticamente un estado independiente, más o menos. Es interesante cómo ellos han podido manejar esa diversidad tan enorme, ¿no? De un espacio tan grande y en un desarrollo bien rápido. Contrario, los rusos, por ejemplo, o sea, el Estado ruso es mucho más complicado de moverlo, por lo menos desde afuera. Uno lo que mira es que los procesos toman más tiempo, los proyectos económicos se van enredando, ¿no? Hay una clase capitalista muy fuerte y muy corrupta también. Entonces, los procesos son distintos. Y yo creo que en eso, tanto Estados Unidos tiene que recomponer también sus relaciones que se deterioraron con Alemania, por ejemplo. Cuando se descubre que Estados Unidos estaba interviniendo en el teléfono, las comunicaciones y las conversaciones a Angela Merkel, ¿tú sabes? ¿Cómo es posible? Y entonces, esas son relaciones que se deterioran, o sea, hay desconfianza, hay tensiones, ¿no? No, y sanciones que se han impuesto y las sanciones a Rusia son muy fuertes, ¿no? También, o sea, y no todos los estados europeos coinciden, ¿no? Con todas las políticas, ¿no? Yo creo que estamos entrando también, Estados Unidos tiene que ver que se está entrando en un periodo de que Europa, también la política europea como tal, de la Unión Europea, está recomponiéndose de nuevo luego del Brexit, ¿no? Hay unas situaciones que van a alterar la composición incluso de la Unión Europea, ¿no? Sale Gran Bretaña, pero entonces Escocia está amenazando con permanecer dentro de Europa y salir del United Kingdom, del reino la Unión Británica. Por eso decía entonces, hay una serie de asuntos en los cuales tienen que empezar a remendarlo también. Seguro, ¿no? Y tal vez cambiar ciertas visiones. Robert. Sí, concuerdo con todo lo que ha dicho Manolo. En tanto a esta reunión, a mí lo que me interesa es algo que tú habías mencionado en una conversación entre nosotros, es el impacto que Rusia está teniendo dentro de Estados Unidos en términos de la destabilización política. Que eso siempre ha estado en estas relaciones internacionales, ¿no? Eso es parte de la política global. Pero yo
últimamente he visto mucha manipulación, particularmente de republicanos y en estos grupos marginados de QAnon. Y me pregunto si parte de lo que se va a discutir, otra vez no sabemos, porque esto es política pura, es cómo darle un poquito de freno a Rusia en estas intervenciones domésticas. Porque, o sea, ayer salió el general, el general Flynn hablando de que había que hacer algo como tipo Myanmar en Estados Unidos, o que eso era una posibilidad, porque no había pasado. O sea, hay mucha retórica pública apuntando a la destabilización de Estados Unidos. Y cuando lo unimos con estos sabotajes que se están dando domésticos, no solamente en el ámbito electoral, pero en el ámbito económico, pues es un poco preocupante, porque abre la puerta para grupos ideológicos de derecha a que pues destabilicen Estados Unidos. No sé si puedan acaparar a Estados Unidos, pero por lo menos destabilizar la situación en Estados Unidos, y eso es preocupante. Seguro, tengo que hacer una pausa, pero voy a regresar contigo, Robert, para que entonces entremos un poquito en ya que has mencionado lo que está pasando dentro de Estados Unidos, vamos a hablar un poco sobre las cosas que están haciendo los republicanos en muchos estados y cómo se va abonando a lo que llamas esa desestabilización. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, tendremos que esperar al día 16 para saber realmente lo que va a pasar en la cumbre entre Biden y Putin, pero creo que hemos hecho ahí un marco de las cosas que podrían ocurrir. Así que vamos, ya que tú lo trajiste, Robert, en el segmento anterior, hablemos un poco de la situación por la que atraviesa Estados Unidos, cómo están las cosas en el Congreso y lo que están haciendo los estados republicanos con el asunto de Roe versus Wade y el asunto de la restricción fuerte al voto, que es una cosa realmente preocupante y que de hecho pues amenaza fuertemente esa democracia. ¿Cómo lo ves tú, Robert? Ya que tú estás allí. Mira, ¿cómo vives eso? Mira, esto no es nuevo. Esta restricción del voto, por ejemplo, no es nuevo. Esto llevan años tratando de hacerlo. Lo que pasa es que ahora es al aire libre. Hay muchas cosas que están caminando por décadas, pero al aire libre, pues, que Trump les abrió la puerta, diría yo. Sí. No, pero ya habían empezado con estas restricciones al punto de que antes del 2016 los republicanos necesitaban menos votos para conseguir más representantes en la Cámara Baja por el proceso de redefinición de escaños, o lo que le dicen redistricting. O sea que parte de lo que pasa es que yo creo que nadie se esperaba un voto ausente, o la habilidad del voto ausente causada por la pandemia, que movilizó millones de votos adicionales al plano público. Y entonces yo creo que los republicanos se asustaron con este cambio, porque tienen miedo a que siga vigente el voto ausente y siga facilitando que más votantes participen en las elecciones. Y están buscando formas de amarrar un poco para aprovecharse de la redistribución de escaños que viene este año. Pues recuerda que el censo, se acaba de completar el censo, y este año es que se viene a dar el proceso de redistribución de escaños políticos. O sea que esto está todo amarrado un poco a cuántos votos hay, cuántas sillas hay, que está. Se redibuja el mapa. Cómo dibujar el mapa y cómo manipular el mapa para darle más poder aún a los republicanos a mantener más asientos con menos votos, por lo menos en la Cámara Baja. Perdón. Además, yo creo que hay una preocupación seria de que pues hay una mayoría de personas que están molestas con el Partido Republicano, y lo que vemos son intentos de destabilizar las elecciones poco a poco. Lo vimos con la comisión de enero 6, o sea, el intento del Senado, la decisión del Senado de sabotear un movimiento partidista, y la respuesta de Murkowski, que dice, mira, esto fue solamente para planificar las próximas elecciones, aquí no hay interés nacional. Y estamos viendo cómo los estados republicanos están abriendo espacio para, vamos a decir, destabilizar a los demócratas en cierta medida. O sea que yo veo esto como algo partidista. También este acercamiento aprovecha para amarrar a esta derecha extrema y traerlos, que fue lo que hizo Trump. Trump movilizó una derecha que generalmente no participaba en las elecciones, y eso pues aumenta las gradas republicanas. Y moviéndome al caso de Roe versus Wade,
esto viene desde hace años, pero lo que estamos viendo ahora es que hay una Corte Suprema más amigable a restringir Roe versus Wade. Yo no creo que vayan a eliminar a Roe versus Wade porque las implicaciones van más allá del aborto. O sea, hay implicaciones en el ámbito de derechos civiles, privacidad, etcétera. Y eso implicaría una redefinición de las leyes, de los derechos civiles más amplias. Pero sí van a restringirlo a tal modo que se le va a hacer bien difícil a muchas mujeres tener esa opción. Y yo creo que eso es peligroso porque estamos hablando de más restricciones disciplinarias, no totales, pero totalizantes. No, y yo creo que mucho del problema que veo yo es que mientras estos estados republicanos empiezan abiertamente a hacer estos cambios tan fuertes, hay una serie de ideales de la nación que se van al zafacón, se van ahí por el chorro. Y entonces son como estos países, unos paisitos aquí, otros allá, pero lo que tú piensas como Estados Unidos de América, donde hay unas visiones fuertes, grandes, amplias, pues eso se va desdibujando lentamente, poco a poco y cada vez más abiertamente. Porque ese es el problema. Por ejemplo, nosotros aquí en Puerto Rico nos robaban calladitos por debajo de la mesa, pero hoy día no, hoy día nos roban de frente sin ningún problema y nos dicen, mira, te voy a robar ahora. Y entonces un poco son las cosas que se van desdibujando las líneas y se va convirtiendo en una cosa que de momento la nación no se sabe lo que es. Déjame responderte, perdóname, Manolo. No, sigue, claro. Mira, yo creo que lo que estamos viendo es más transparencia ahora. Yo soy partidario de que la Constitución de Estados Unidos es una constitución por definición antidemocrática. O sea, en Estados Unidos uno no puede elegir al presidente. El presidente es seleccionado por un colegio electoral. Exacto. El Senado está, como dicen en Estados Unidos, mal apportioned. O sea, 600,000 personas en Wyoming tienen el mismo poder que 52 millones en California. Eso no es democracia. En la redistribución de escaños, los inmigrantes que no pueden votar son contados como parte de los habitantes de los territorios, dándole más poder a los estados que tienen más inmigrantes que no pueden votar. Y por ahí puedo seguir. El caso de los territorios, los ciudadanos son ciudadanos estadounidenses que no pueden participar en un proceso político, no por su ciudadanía, sino por el estatus del territorio. O sea, que tenemos una constitución antidemocrática y ha habido históricamente una posición liberal de tratar de reinterpretar las cláusulas antidemocráticas de una manera más democrática. No democrática, pero más. Y ahí, por ejemplo, vemos a Elizabeth Warren diciendo, mira, podemos reinterpretar esta cláusula de esta manera y darle derechos. Pero la Constitución como tal es una Constitución antidemocrática, que depende de algo que se llama noblesse oblige. Los que escribieron la Constitución pensaban que las élites podían asumir un sentido de responsabilidad noble y guiar la nación sin tratar de hacer dinero. Yo creo que eso era ideológico, pero esa era la visión. Entonces lo que estamos viendo ahora es cómo, por ejemplo, Trump ha expuesto, ha demostrado, ha clarificado esa debilidad de la Constitución estadounidense y se ha aprovechado de esas fisuras antidemocráticas para mover su agenda personal y una agenda política que le ayuda a enriquecerse. Y en ese sentido, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una especie de transparencia de la debilidad debilidad antidemocrática de la Constitución. Seguro, porque tú sabes que una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Sí. Y entonces de lo que yo estoy hablando es de cómo se va cambiando la percepción, porque tú sabes que cuando ellos hablan, cuando el presidente, por ejemplo, Biden habla, esto es América, por favor. Nosotros, o sea, los grandes valores que tú sabes lo que hay, pero todo el mundo tiene una percepción amplia. Cuando esa percepción cambia por la transparencia de la que tú estás hablando, el juego cambia completamente y hay un montón de cosas que se dislocan, se distorsionan y que al cambiar esa percepción la gente se pierde. Tú sabes, de momento ya tú no tienes esa percepción unificadora de que percepción, sí. De que estamos por este camino y somos esta cosa. Y eso pues cambia el juego de forma bien drástica. Manolo. Sí, yo no soy muy, no conozco bien toda esa intríngulis de la política norteamericana, porque sí llama la atención, ¿no? El hecho de que primero, de que no se elige por voto popular su presidente, que es el que guía los destinos de la nación, pues, que como dice
Roberto, el Senado tiene una deficiencia representativa muy grande, y sus decisiones son finales, o sea, entonces, mucha decisión grande, determinante, tomada por espacios o instituciones que no son exactamente representativas, ¿no?, de lo que se supone que se estaba fundando. Yo quería, antes de concluir, mirar un segundito cuál sería, porque aunque empezamos con Biden y Putin, yo creo que debemos por lo menos apuntar que también la política de Estados Unidos con relación a América Latina va a ser muy interesante, porque también Trump un poco abandonó espacios y otros apoyó a gente que realmente se sintieron con un respaldo de parte del imperio y cometieron unas barbaridades, por citar uno, a Bolsonaro en Brasil. Y se ve que hay un movimiento, hay un retorno, hay una respuesta a toda esa ola neoliberal, muy reaccionaria. Ha habido unas respuestas importantes en Chile, en Perú ahora se está definiendo en las elecciones. En Colombia el movimiento popular los movimientos populares, para no decir que es una cosa unificada, sino que la gente se ha agrupado y está haciendo unas demostraciones importantes que pueden cambiar el curso de lo que es la política internacional de Centroamérica y Sudamérica. Y en particular hay que mirar si Biden va a recuperar la política de Obama con relación a Cuba. Eso hay que mirar qué va a pasar ahí, porque ese fue otro de los grandes virazones, ¿no?, del presidente Trump, y ahí entra ahí esas presiones que hay en las elecciones norteamericanas, ¿no?, de los grupos de presión, como por ejemplo los cubanos de la Florida, como controlaban espacios electorales que definen políticas internacionales. Y eso hay que estar mirándolo, a ver cómo va a atender ese asunto Biden. Tengo que hacer una pausa. Regreso contigo, Robert. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Robert, tu reacción a los comentarios de Manolo. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo sugiero también que esto empezó, el abandono de América Latina empieza con Bush, principalmente, particularmente después de septiembre 11. Pero no, o sea, otra vez, la pandemia ha paralizado muchas de estas discusiones. La pregunta es, cuando empecemos a abrir estos espacios, ¿qué respuesta va a tener Biden? A mí me preocupa un poco más el caso de México y Brasil, pues son las dos potencias económicas grandes. Bolsonaro está fuera de control y puede utilizar la pandemia para tratar de moverse, consolidar más su autoritarianismo. Pero en el caso de México, el impacto en Estados Unidos y el impacto en América Latina en general, porque México es una potencia, puede ser bien grande, y no sé. Y no he visto todavía cómo Biden ha respondido, o no ha respondido, mejor dicho, a la situación en México. Sí, le dio un número de vacunas y se las vendió de AstraZeneca y eso, pero no me está claro que Biden tiene una política pública para América Latina en este momento. Eso se complica porque la administración de Trump empezó a cortar plazas en el Departamento de Estado, y esta noción de que hay embajadores y un Departamento de Estado activo en América Latina, pues todavía no se han nombrado suficientes personas para poder intervenir. Todavía creo que estamos en pausa con lo de la pandemia, pero una vez se abra el espacio, no sé qué pueda pasar, porque los chinos han llenado ese vacío. La economía china se ha apoderado o ha infiltrado en cierta medida toda América Latina, en todos ámbitos, porque Estados Unidos se ha distanciado. Y no sé cuánto pueda responder Estados Unidos a ese nuevo cambio económico en América Latina, o la nueva dependencia económica latina. Sí. Eso es correcto. Eso es así. Los chinos han comprado, por ejemplo, toda la soya de Argentina,
la perspectiva, o sea, no la que están sembrando, sino la que van a sembrar dentro de 10 años, también ya la compraron. No, es serio, o sea, es una intervención económica importante. El acero de Brasil lo está comprando China también. Y entonces eso altera los precios mundiales y el intercambio comercial. Sí. Es importante. Y en el caso del acero en Brasil, vimos ese impacto a principio de la administración de Trump, que los precios explotaron y la manufactura doméstica se paralizó un poco. Exacto. Y yo creo que ahí es que hay que tener una vista en esa dirección. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo Biden va a responder a los chinos en América Latina? Ok, y nos quedaba algo estamos ya en el último segmento y no nos queda tanto tiempo. También un tema que puede pasar en la reunión de Biden y Putin es Venezuela. Rusia ha respaldado al gobierno de Maduro, y yo creo que ha sido una pieza importante de que no se haya consumado una invasión o una intervención más fuerte de Estados Unidos por la posición más fuerte también, o sea, más sólida de parte de Rusia, de que no iba a participar, ni iba a auspiciar, ni iba a condonar una invasión militar en Venezuela. Vamos a ver qué discuten esos dos. Vamos a ver qué pasa. Y se nos iba quedando algo y ya no nos queda mucho tiempo de programa, que es el asunto de Bielorrusia. Por el asunto de este avión que detuvieron, que bajaron del cielo para arrestar a este periodista. Y entonces, pues eso no se queda ahí, eso se hincha, ¿no? Y ahí ya hay sanciones. Exacto, ¿no? Y ahí sí que Europa también está entrando y que Putin está diciendo también, está dando señas de que puede aprovechar esa situación para un poco agarrar a Bielorrusia. ¿Cómo lo ven? Sí, eso es. Las sanciones a Bielorrusia son bien fuertes en la medida que los aviones no van a pasar allí. Así que eso ya es una cosa, es una sanción realmente bien fuerte. Y entonces, claro, ahí sí este autócrata de Lukashenko es que se llama, que yo no pronuncio ese idioma, fíjate, hablo mejor el francés. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Sí. Vamos a ver, eso es ¿cómo se dice? Una noticia en desarrollo. Todavía se están planteando cuáles. O sea, ya acuerdan que la Unión Europea va a aplicarle sanciones a Bielorrusia. Lo que no sabemos todavía no se sabe cuáles son los límites, ¿no? Eso seguramente estará en las conversaciones tan temprano como el 16 de junio, o sea, en 2 semanas. Creo que eso será uno de los temas. Claro que todo lo que esté en la frontera de Rusia es asunto ruso. De manera de que tú puedes estar segura de que el gobierno de Putin va a estar administrando ese debate como si fuera en su misma frontera. Los rusos reaccionan muy, y desde los tiempos de la Unión Soviética, reaccionan muy fuertes cuando ven sus fronteras amenazadas, sobre todo con la OTAN en crecimiento, ¿no? Entonces, ellos van a tener algo que decir ahí. Es interesante, Robert. Mira, yo veo dos cosas. Un vínculo directo con la Junta de Control Fiscal, de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Muy bien. ¡Wow! Ese vínculo, cuéntame. Pues que Yaresko estaba manejando la economía en Ucrania. Claro. Y Estados Unidos y la Unión y los rusos vieron unos intereses económicos amenazados en Rusia y en Ucrania, y por eso ellos intervienen para proteger unos intereses, unas deudas que tenían. Porque las iniciativas de Yaresko eran bastante fuertes y penalizaban a los rusos. O por lo menos esa era la percepción. A mí, mira, esta persecución de periodistas, yo lo veo desde hace tiempo. Ustedes conocen más de este mundo, pero yo creo que Biden está aprovechando esa coyuntura para tener, no sé, una especie de presión. Sí, de leverage para tratar de mover otras cosas. Pero porque es que en Estados Unidos ha habido una especie de represión, particularmente durante la administración de Trump, hacia periodistas. O sea, habían periodistas que desaparecían por periodos cortos. Y en ese sentido, yo no sé si Estados Unidos tiene ese compromiso con los periodistas
que Putin está articulando con este periodista o este bloguero, porque ni siquiera en Bielorrusia. O sea, que yo creo que esto es parte de una estrategia para manipular a Rusia. Y Rusia, como dijo Manolo, yo creo que pues, está protegiendo sus intereses económicos. Y en ese sentido, la destabilización de Bielorrusia sería una amenaza a los intereses económicos rusos. O sea, que esto es parte de un juego, en mi opinión, es parte de un juego estratégico. ¿Y eso es todo lo que ibas a decir de la Junta de Supervisión Fiscal? Sí, no, lo que viene para Puerto Rico es terrible, tú sabes. No, esa es la parte mala del tema. Pero está vinculado a Rusia. Sí, pero tiene su pero no su lo enganche, ¿no? Tiene 2 minutos para y Biden aprecia mucho a Natalia Yaresko. Y las élites en Ucrania todavía están molestas con Yaresko, porque amarró la economía de Ucrania a unas deudas futuras. Y entonces compromete la economía local de Ucrania con un futuro incierto, que es lo que se está viendo en Puerto Rico. O sea que no se va a resolver el problema de la deuda, se va a postergar. Pues, por lo menos esas son las políticas públicas que estamos viendo destacar. Lo vamos viendo, que se sigue postergando y no se resuelve nada. Eso. Y amarra a Puerto Rico a un pago de deuda futuro, indefinido, como pasó en Ucrania. Exacto. Manolo, palabras finales, Manolo. Manolo se me frizó, yo creo. Así que tú puedes añadir algo. Ya regresaste, ok. Si me están oyendo, pues me fui del aire. No, estás ahí, pero ya estás ahí. Se me fue otra vez. Bueno, pues entonces se me fue Manolo, así que ya se me ha terminado el tiempo. Y déjame hacer un último intento aquí con Manolo. Ustedes saben cómo son las cosas de los tiempos de la pandemia, ¿verdad, Robert? Los tiempos de la pandemia y todas las cosas que hemos tenido. De hecho, ahora casi ya no nos pasa nada a la cantidad de cosas que nos ocurrían en un principio, tratando de encontrar alguna plataforma en la que pudiésemos llevar los programas a la estación y todo lo demás. Ciertamente ha sido fascinante ver todo esto. Ok, Manolo, tienes 2 minutos. Pues yo, honestamente, acabo de reconectarme. No sé si se dieron cuenta, estuve fuera del aire, así que no seguramente no. Nos dimos cuenta y te lloramos y todo. Okay. Quedan 2 minutos para ti, las palabras finales. Bueno, atento a lo que está ocurriendo. De nuevo, son asuntos que están en desarrollo, que muchos de ellos nos van a tocar directamente. El asunto del calentamiento global, la crisis climática es un asunto de todo el planeta. O sea, no es un asunto solamente de las grandes potencias, sino de cada uno de la gente que vivimos en el planeta. Yo creo que se está decidiendo asuntos importantes de nuestra vecindad, como son las relaciones con Venezuela, con Cuba. Me parece que algo va a salir de la nueva administración norteamericana, cuál va a ser su posición con relación a los procesos que están ocurriendo a nuestro alrededor en América Latina. Y el asunto de la desnuclearización del Oriente Medio, porque es un asunto que también afecta a todo el mundo. O sea, son canales importantes de transporte de energía que todavía usamos el petróleo, y es por ahí donde, o sea, una interrupción de cualquier forma o desestabilización de esas regiones nos afectan a todos, de manera que hay que mirar con qué, si realmente Biden va a ser la continuidad de la política exterior que él era protagonista como fue vicepresidente de Barack Obama, o si va a responder de otra manera a los nuevos retos que está enfrentando, como hemos hablado en el programa, ¿no? China no es la misma potencia de hace 5 años o hace 10 años cuando fue vicepresidente. Se va a enfrentar a nuevas situaciones, y hay que mirar de qué manera la va a asumir la política exterior americana. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por haber estado conmigo en la mañana de hoy. Un abrazo fuerte, gracias por siempre estar. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.